Pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy un tema muy importante que atañe a todo el sector productivo, porque a los empleadores, a los trabajadores, que es este anuncio que hizo el presidente de la intención de hacer una reforma del Código Laboral y esencialmente se centró en el tema de la estabilidad laboral. Claro que me imagino que podrán tocarse otros temas también del código. Algunos plantean, por ejemplo, me hicieron llegar planteamientos sobre el tema de vacaciones, ¿verdad? Justamente Enrique López, ¿verdad? Que es una persona que realmente se dedica a todo lo que es tratar de conseguir un empleo digno para la gente. Bueno, ¿quiénes nos acompañan para discutir este tema? A ver, ¿cómo surge este tema de la reforma laboral? ¿Fue una ocurrencia del presidente? No, ya está planificado. ¿Tienen algún tipo de proyecto? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué dicen los industriales, los empleadores? Todo esto hoy acá en Mina en Casa. ¿Con quiénes? Con Mónica Recalde, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por estar, ministra. Muy buenas noches, Mina. Un gusto estar aquí contigo y con todos los invitados acá en la mesa. Enrique Duarte, presidente de la UIP. Gracias por estar, Enrique. Gracias a vos, Mina, por invitarnos y participar de tan calificada mesa. Gracias. Eduardo Pérez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay. Buenas noches, Mina, y a todos los panelistas. Un gusto estar aquí contigo. Y Mirta Arias, presidenta de la CUT y coordinadora de la Mesa de Centrales Sindicales. ¡Qué poder esta mujer! ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Buenas noches a los panelistas. Gracias por la invitación para poder debatir este tema. ¿Qué tema este? Muchos nos preguntábamos, entre ellas yo, decía, ay, ¿por qué lo que a Santiago Peña se le ocurrió lanzar nomás así este tema de la reforma? Estaban tan tranquilitos los sindicatos, todo, ahora los va a activar, ¿verdad? Tan necesaria es la reforma del código, ¿verdad? Se le ocurrió nomás ahí porque, bueno, venía justamente, estaba en un ámbito empresarial, esencialmente en un encuentro, y luego entonces salió y se vio motivado. O de verdad existía ya una planificación y lo anunció ahí, ¿verdad? ¿Y hay algún proyecto o no? ¿Van a empezar de cero convocando a la gente y que cada uno, ¿verdad? Va a ser un estado asambleario, que cada uno traiga su propuesta? Porque siempre es más fácil discutir sobre un proyecto. Algunos dicen, ay, bueno, pues ya traen todo cocinado. No, no es cocinado. Como ejecutivo, como dirección de un país, y también pasan los sindicatos, como los dirigentes, para eso son dirigentes, quiere decir que dirigen, ¿verdad? Tienen su propuesta. Obvio que poner en consideración a todos los compañeros, pero a ver, ¿cómo surge? ¿Qué viene primero y luego la gallina? ¿Cómo surge esto, ministra? ¿Se le chispoteó nomás al presidente ahí o ya estaba planificado hacerlo? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo surge? Mina, realmente el presidente al inicio del gobierno, cuando nos convoca, pone sobre la mesa algunos puntos estructurales que él quiere cambiar en este país. Ajá. Y entre eso estaba el tema económico, la reforma tributaria. Sí. Y uno de esos puntos que también baja sobre la mesa es la necesidad de modernizar nuestra legislación laboral. Pero ¿por qué queremos modernizar, verdad? Eso es importante entender. Tenemos realmente un código de trabajo bastante antiguo del año 1960. Las formas de trabajo han cambiado bastante durante el tiempo. Y hay algunas normativas laborales que... Pero después de 1960 no hubo otra reforma. Hubo en el 93 y en el 96, Claro, pero fueron la pequeñas Constitución. modificaciones introducidas. La cuestión de fondo del Código del 60 al 61 quedó prácticamente intacta. Entonces, a raíz de eso, ya el equipo técnico, el equipo jurídico, vino trabajando en una serie de ejes y de componentes, pero también a través del diálogo social nosotros tenemos varias mesas activas donde se discute la problemática laboral, el tema de la informalidad, de la rigidez algunas veces de las normas, de la necesidad de tener mejoramiento de las condiciones laborales, mejorar las garantías, mejorar el organismo de control y el derecho administrativo del trabajo, que muchas veces representa una traba para poder garantizar mejor y para que la gente goce efectivamente de sus derechos.
Entonces esto ya fue algo que ya se venía analizando, ya se venía pensando y bueno, y consideramos que el momento más oportuno es antes que termine este periodo fiscal, ¿verdad? Este año 2024, porque necesitamos abrir al debate, abrir la mesa con los puntos centrales que queremos discutir, ¿verdad? Que ya todos conocen. ¿Cuáles son esos puntos centrales? Porque no todos conocen en realidad, uno a veces cree que todos conocen. Y vivimos en microclima, ustedes en el ámbito laboral, otro en otro ámbito, pero porque se habló mucho de la estabilidad, el tema, ese es el eje de la discusión en todos lados. Ahora, ¿hacen una diferencia ustedes, digamos, en la discusión o en el debate, o por lo menos en la difusión, de la estabilidad laboral y la estabilidad permanente, ¿verdad? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Es importante decir que la estabilidad laboral es un derecho constitucional, al igual que las indemnizaciones, pero tenemos dos modelos dentro de nuestro sistema laboral. Uno, que es la estabilidad, vamos a decir, relativa, que inicia pasado el periodo de prueba, donde el empleador no le puede despedir al trabajador sin una causa justificada. Y también sin indemnizarle. Claro, y también sin indemnizarle, ¿verdad? Pero el régimen indemnizatorio está por los despidos injustificados, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Posteriormente tenés un umbral de 9.5 años donde empieza a regir la estabilidad absoluta. Absoluta, no permanente. Entonces, cuando un empleador le despide entre los 9.5 años y 10, se presume que está violando el principio de la estabilidad. Y luego ya tenés, a partir de los 10 años, lo que es la inamovilidad, donde el empleador, con o sin justa causa, no puede despedir al trabajador, sino mediando un juicio en los tribunales laborales. ¿Cuál es lo que es la diferencia entre la estabilidad absoluta y la inamovilidad? La estabilidad absoluta está inmerso en la inamovilidad, exacto, ¿verdad? Es lo mismo, es sinónimo. Es sinónimo, es prácticamente sinónimo, y ahí solamente Paraguay y Venezuela están teniendo ya actualmente dentro de sus normativas laborales. ¿Sí? No sabía eso. No hay más otro país que introduzca la inamovilidad, ¿verdad? Per se. Sin embargo, lo que nosotros queremos paliar, ¿verdad? Es justamente ese despido masivo que hay, que no se cruza el umbral. ¿Por qué? Porque la regla posteriormente te induce a que vos lleves ante los tribunales laborales las reglas del despido y el juez pueda decidir si hay justa causa, no hay justa causa, si te repone o te paga la doble indemnización. O sea, hoy, digamos, lo que dice hoy el código, lo que establece hoy, ¿verdad? Sí. A partir de los 9 años y medio, ¿verdad? No te pueden despedir, ¿verdad? Sin una causa justificada. Así mismo. ¿Y cuáles son esas causas que justifican despedirla aunque tengan 9 años y medio o 10 o 11, digamos? O 18, o un día antes de la jubilación incluso, ¿verdad? Sí. ¿Qué causas sí habilitan a que se le pueda despedir? Quiero hacer algunas precisiones, Mina. La primera de ellas es que dentro de la asociación existen abogados que trabajan exclusivamente con empleadores, otros que trabajan con trabajadores, y este es un debate que se da en el seno de la asociación. Sí. Se sigue dando. ¿Y otros que trabajan con ambos o no? No, y ¿verdad? otros que trabajan con ambos, sí. Yo trabajo con ambos. Ajá. Yo tengo asesoría de empresas y también asesoría Asesoría de para los trabajadores y de sindicatos. O sea, abarco todas esas áreas. Lo segundo que quiero manifestar es que lamentablemente cuando uno plantea mal un tema siempre va a haber reacciones. Hasta en nuestros hogares eso ocurre, ¿verdad? Si uno plantea mal las cosas, los hijos o la señora o quien sea va a reaccionar mal. Y eso fue lo que ocurrió lamentablemente con este tema de algo tan significativo para la clase trabajadora, porque esto se consiguió después de muchísimos años de lucha, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a recomponer las cosas y estamos dispuestos nosotros como asociación a colaborar desde el punto de vista del rigor jurídico específicamente. Ahora, en relación a las causales, el artículo 81 del Código establece 27 causales de despido justificados por el empleador. No importa en qué año, en qué periodo. No importa, no importa. 27 causales. Dice también uno de los incisos del artículo 81, además de lo que contenga o lo que contemple el contrato individual de trabajo y el reglamento interno de trabajo. O sea, fácilmente se puede tener 50 causales de despido. ¿Dónde viene la argumentación acá de los señores empleadores y de muchos colegas abogados? Es que dicen, nosotros vamos a la justicia y normalmente perdemos. Claro, porque casi siempre los jueces fallan a favor del trabajador. Sí, pero ahí tenemos que, nosotros analizamos las consecuencias, pero ¿cuáles son las causas de una pérdida de un juicio?
Y pues, yo puse de ejemplo en varias conferencias de prensa que he estado dando, puse de ejemplo la organización de las empresas y en eso seguramente acá el presidente de la UIP va a coincidir conmigo. Muchas veces hay muchísima falencia en el departamento o en la gerencia de recursos humanos. Se prioriza la parte comercial, la parte publicitaria, la parte de cobranza, logística y administran el tema de talentos humanos en una gaveta. ¿Y quién administra? Muchas veces una persona que está en la parte de contabilidad o en la parte de cualquier otro sector. Entonces así no se puede ganar ninguna batalla, ¿verdad? Porque el juez o el abogado que lleva una causa tiene que ir con todos los elementos probatorios para probar cuál es la causal que se está invocando. Entonces una falencia que seguramente... Una debilidad de la patronal. Que muchos empleadores tienen, Las empresas bien constituidas, con una buena asesoría y con una buena gerencia de talentos humanos, no solamente pasan papeles, sino que gestionan todo lo que es el talento humano dentro de las empresas, y entre ellas las documentaciones. A ver, ¿qué dicen las empresas? Porque obviamente no podemos generalizar, ¿verdad? Pero hay que decir que muy pocas empresas de las pequeñas y medianas, que es lo que abunda, digamos, excepto las grandes empresas, no tienen así, por ejemplo, un asesor laboral, abogado, digo, ¿verdad? Entonces maneja efectivamente su contadora o algo así, nomás un contratito, y de repente uno, por no haber hecho, ¿verdad?, bien los papeles, les das chance, ¿verdad?, a que, bueno, no, pero no sé, esto no decía en el contrato, no tener luego contrato. Es un problema, ese, yo sé que suele ser, ¿eh? Pero eso no sé si tiene que ver con lo de la estabilidad esta absoluta, pero de que suele haber este tipo de irregularidades, a veces hasta por desconocimiento, Enrique. Bueno, mira, yo quiero comentarte que si bien Mirta sabe acá, nosotros siempre tratamos de manejar la relación dentro del diálogo y del diálogo sincero, ¿verdad? Ajá. Reconociendo, ¿verdad?, nuestras debilidades, reconociendo qué es lo que el país necesita, la debilidad jurídica, digamos, porque 164, 63 años de una ley que rige el trabajo y el mundo cambió, pero cambió 180 grados, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no quiero entrar a hablar de las debilidades, porque sí, yo estoy dispuesto a reconocer muchas debilidades que ocurren en el ámbito empresarial, pero no quiero hablar de las debilidades y de la problemática que se presenta en el sector de empleados porque no me parece ético. Ahora, lo que te puedo decir, Mina, es que a nosotros también esta declaración nos sorprendió. Más que una declaración esta de la más que una declaración, lo que te digo es que acá lo que se lanzó es abramos este debate. Y porque todos sabemos el tema, acá se está hablando de estabilidad, ¿cómo hablar de estabilidad si es un derecho constitucional? Vamos a hablar entonces del cambio del marco de la reforma constitucional, ¿verdad? No viene por ahí. También yo creo que muy mal viene el tema de la comunicación, ¿verdad? Y donde también hay actores, ¿verdad? Hay actores que buscan, y estoy hablando en sentido figurado, y no me voy a referir acá a que realmente yo conozco su lucha y cosas, pero hay gente que están encarando esto como queriendo aprovechar la situación. Y nosotros vivimos hoy en un país donde tenemos un buen clima de negocio, donde tenemos grado de inversión, tenemos energía limpia, todo lo que ustedes ya saben. Y resulta ser que tenemos tenemos debilidad jurídica. Yo respeto mucho lo que dice el doctor, pero todos sabemos lo que pasa con la justicia en el Paraguay. Nuestro reclamo respecto a la institucionalidad y sobre todo el Poder Judicial es público, no es nuevo. ¿Y dónde viene el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el empresario que proyecta, voy a hablar de una industria en este caso, para despedir a sus empleados antes de los 10 años? Ahora hay situaciones que se crean y la gente que invierte no puede permitir es que en una relación de partes tengan que entrar a dirimir terceras partes. Se puede perfectamente prever en el marco de la ley. Se pueden trabajar en transparentar todo este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de los 9 años y medio, entrar en procesos judiciales que son tediosos, largos y costosos para ambas partes. No estoy defendiendo ni hablando solamente del sector empleador, costoso para todos, con
las características de una justicia en el Paraguay que todos conocemos. Ahuyenta la inversión. Esa es la realidad, Mina. Pero nosotros tenemos que iniciar un proceso en el que tengamos que generar un diálogo sincero, franco, despojado de mezquindades, en donde tengamos un objetivo. Por lo menos esa es mi visión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo tiene que ser el empleo, un empleo digno para la gente, con la seguridad que puedan llegar a la tercera edad con una jubilación sana, ¿verdad? Vos sabés que mi obsesión de verdad, desde que cayó la dictadura y hago prensa a todos los presidentes, he entrevistado absolutamente a todos, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿saben de qué modo yo le quiero evaluar a ustedes a la entrada y a la salida? A ver, si bajaron el índice de desempleo, si bajaron el índice de pobreza, ahí voy a decir que es un gobierno exitoso, digamos. ¿Verdad? Porque, cierto, hay otras cosas que tenemos como cualidad y hay que rescatar, digamos, el tema de la estabilidad macroeconómica, que nos da el marco importante en relación a otros países que la están pasando peor, etcétera, ¿verdad? Pero yo ahora ya quiero pasar a esa parte de vamos a estar mejor realmente, ¿verdad? Esa consigna que es buenísima, pero que la democracia, no este gobierno, la democracia tiene pendiente, es una tarea pendiente, el estar Ir mejor, a los hechos. ¿verdad? Estar mejor, ¿verdad? Y el empleo para mí es de verdad sagrado. O sea, yo por eso entiendo estos subsidios, Tecoponá, Tecoreí le llamo yo, ¿verdad? Que le llevó al desastre a la Argentina, ¿verdad? Yo no quiero subsidios para el Tecoreí. Yo quiero el subsidio, en todo caso, momentáneo, para poner una empresita, un MIPYMES, etcétera, etcétera, como para que el tipo trabaje, la persona trabaje. Es más, hasta en hambre cero yo tengo mis críticas, digamos, porque yo digo, no, vamos a invertir eso en trabajo, en generar más empleo y que el padre y la madre le den el plato de comida en su casa y que coman todo, no solamente el niño que va a la escuela. Bueno, pero es toda una discusión para que vean lo obsesiva que soy con el tema del trabajo. Ahora, yo quiero trabajo para producir, para que cada uno dignamente pueda vivir y después están las condiciones del trabajo, ¿verdad? Que es lo que también se discute ahora. Lo que yo tengo mis dudas es si al discutir estas condiciones, por ejemplo, el tema de la estabilidad absoluta, ¿verdad? Si eso es lo que en realidad impide las inversiones. Yo tengo mis dudas, lo que no significa que no tenga que discutirse esto, ¿verdad? Porque en realidad hay otros motivos por los cuales las inversiones no vienen. Pues, hace 15 años que yo escucho, vengan los inversores, vengan los inversores, vengan los inversores. Delante de los paraguayitos, hay inversores extranjeros también buenísimos, pero digo, yo también le quiero apoyar a los inversores paraguayos que están acá hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, que mojan la camiseta, ¿verdad? Darle todos los beneficios también para que sigan generando empleo o políticas de empleo, ¿verdad? A través de las MIPYMES, bla, bla, bla. Entonces, esa no es una discusión, pero yo quisiera hoy ver en particular, porque esto es lo que se está discutiendo, lo de la estabilidad absoluta, permanente, inamovilidad, etcétera, etcétera. Esto le sorprendió al sector empresarial, o sea que tampoco sabían, no sé, vos me decís que sabías, yo hasta dudo a ver si vos también sabías o te sorprendió, ¿verdad? Pero bueno, no puedes quedar mal con tu presidente, no te voy a hambretar. Pero ustedes también, eso les motivó, Mirta, a volver a reactivarse, a llamar a reuniones, etcétera, ¿no? Sí, la verdad nosotros rechazamos. Y voy a poner algunos ejemplos. Nosotros tenemos que discutir qué modelo económico de país queremos. ¿Cómo se va a generar empleos y empleos de calidad? Nosotros no creemos que flexibilizar, y lo ha demostrado los países más desarrollados que nosotros, generó mayor empleo. La flexibilización, nosotros lo que vamos a tener ahora es una mayor cantidad de desempleados. Imagínense, personas que tienen de 45 años en adelante, que están en algunos sectores, como el sector bancario, que fue el sector que más ha ganado en estos últimos tiempos, sin embargo, es el que más flexibiliza y está absolutamente precarizado. Entonces nosotros consideramos de que esto lo que va a generar es mayor desempleo y con personas que ya no van a poder acceder a ningún empleo por la edad. Las maestras que están en el sector privado con más de 45 años, ¿en dónde van a conseguir empleo? Porque así como hay empresarios buenos, hay empresarios que no son tan buenos, ¿verdad?
así como hay empresas exitosas, como una empresa metalúrgica reconocida, cumpliendo todas las leyes laborales, teniendo un convenio colectivo, no por eso esta empresa dejó de ser exitosa, ni dejó de mejorar su producción. Hay otras que no cumplen absolutamente nada y son menos exitosas. Entonces nosotros creo que tenemos que discutir la democracia, las instituciones, porque yo creo que pasa por la debilidad de las instituciones. Es cierto, yo no creo que ningún empresario, porque a partir de los 10 años la gente ha de tener un mayor expertise, mayor profesionalización en lo que hace, ¿verdad? No creo que exista eso. Lo que pasa es que hay algunos otros factores que hacen que esto se pretenda discutir en un momento para estar acorde a la región, para ver quién es más neoliberal que otro, ¿verdad? No nos parece que sea el momento y tener esos criterios. Ahora, ustedes se reunieron, ni bien Santiago Peña anunció esto, unos días después se pronunciaron algunas centrales y se reunieron, inclusive tuvieron una convocatoria, ¿verdad? ¿Y qué resolvieron hasta ahora, o por ahora, como diría Blas N? A ver. Bueno, por ahora nosotros también hicimos una evaluación de las mesas de trabajo que estábamos con el gobierno y por ahora nos retiramos de todas las mesas en este momento hasta tener un diálogo franco y sincero y que mínimamente se cumplan algunos pequeños acuerdos que hemos arribado con el gobierno que no se han cumplido y a un año estamos en la espera. Entonces, ¿Pero por qué se retiraron? Porque no entiendo. Sí, nosotros estábamos en 3 mesas de trabajo, ¿verdad? Estábamos puntualmente en la mesa de libertad sindical, en la mesa del sector público y en la mesa de seguridad social. Que es con el ministerio incluido, ¿verdad? Dos de ellas. Dos de ellas. Y se retiraron de ahí. Sí. Por este tema. Por este tema. ¿Por qué por este y tema? Porque encima que no tenemos resultados, ahora nos aparece con una Otro mayor tema. flexibilización. Ahora, ¿cuál es la política, digamos, de retirarse? La verdad que no entiendo tanto, en el sentido de que vos no te retirás, estás ausente, no estás en el debate. Yo, en todo caso, obviamente, jamás me retiraría, o sea, a no ser que no cumplan, entonces sí, me retiro, ¿verdad? Pero digo, el debate vos tenés que estar al revés para defender los intereses, en todo caso vos podés tomar otras medidas si querés, pero no retirarte del debate. No, nosotros queremos un debate serio y que se cumplan los acuerdos mínimos. Tenemos una mesa de seguridad social que hemos firmado con el gobierno para el fortalecimiento del Instituto de Previsión Social. Y O sea, hoy ya firmaron acuerdos que no se cumplen. Que no se cumplen, No es que todavía no exactamente. llegaron a acuerdos. No. En el tema de libertad sindical tenemos mayores problemas en el sentido de que los trabajadores se organizan en lugar de estar protegidos, tener un registro provisorio, los empresarios, algunos de ellos, los despiden, ¿verdad? Y en vez de mejorar sus condiciones laborales, se empeora. Y estamos analizando qué otro tipo de medidas las vamos a realizar. Claro, pero yo entiendo que vos de repente te retires porque se firmaron acuerdos y no se cumplieron. Sí. Entiendo, puedo entender. Hasta que no se cumpla, volvemos, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, pues, ustedes se retiran y argumentan, fue el disparador, fue la discusión esta. No, coincidió también de que estábamos analizando que a un año no tenemos resultados. Y nosotros venimos de sectores precarios y vulnerables que la gente nos exige y nos pide respuestas y resultados. Entonces, ese es el problema. El crecimiento macroeconómico que nunca llega al sector trabajador. Entonces, esa es la discusión y coincidió con esto. Fue un disparador, digamos. Sí. Bueno, luego de la pausa lo que quiero es entrar específicamente en la estabilidad absoluta de esta, ¿verdad? O sea, en el sentido de ver cuál sería la propuesta, porque no sé si tienen, ya, ¿verdad? Pero cuál sería, cuál es la que ensayan por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo es ahora en el sentido, porque sé que hay consecuencias actualmente, si realmente existe gracias a esta ley una estabilidad o en realidad no está sirviendo igual? Entonces, a ver, vamos a discutir en serio, porque, o sí, ¿no? Existe tanto que vamos a aferrarnos a full a esta ley, ¿verdad? ¿Y cuál es la desventaja que ustedes están teniendo con esta ley, por eso quisieran que se cambie? ¿Y cuál es la ventaja que ustedes tienen, por eso quieren que se conserve o no, etcétera, etcétera? Pero vamos específicamente al tema de la estabilidad absoluta, nunca me sé si es permanente absoluta, a ver, ya subrayé. ¿Qué es lo que se pretende modificar, ministra?
Ya sé que tengo entendido, o si no, explicarlo, hay varios temas en discusión dentro de esta posible reforma, pero vamos específicamente a el tema de la estabilidad. ¿Qué se pretende y por qué se quiere cambiar? Bueno, antes quiero aclarar lo que había mencionado Mirta, ¿verdad? A quien yo respeto mucho de su trayectoria, su lucha, y trabajamos en muchísimos temas, ¿verdad? Muy de la mano. Pero esta modernización que nosotros pretendemos hacer en ningún sentido es una flexibilización laboral, ¿verdad? Porque hay que entender cuál es el contexto en el cual se presenta y cuáles son las propuestas que nosotros queremos. Por eso es importante que nos sentemos todos, Mirta y señores, ¿verdad? Acá de los empresarios también, con los abogados, laboralistas también, que van a hacer... Pero esto que dijo justamente ella, que se retiraron, aparte que esto fue el detonante. Pero todavía no empezó, Mirta. No, ya sé, esto sí. Cristina, todavía no empezó. Esto sí, pero lo que te digo que ella dijo que se retiraron también porque no se cumplieron. Lo que te atañe a vos, digamos, a la parte de la mesa de trabajo que a vos te atañen, porque son 3, ¿verdad? Sí. ¿Es cierto que no se cumplen? O sea, se llegan a acuerdos y no se cumplen. Bueno, el tema de libertad sindical hemos avanzado bastante, hemos eliminado, y realmente, Mina, de 28 pasos que tenía para un reconocimiento sindical, hemos disminuido a 7, 8, ¿verdad? Eso es una realidad que sucedía en el Ministerio de Trabajo, nadie lo puede desconocer. Hoy tenemos una morosidad bastante baja en el tema de reconocimiento, ¿verdad? Si bien no se reconocen al día siguiente, hay otros mecanismos también que deberíamos evaluar para que esto sea mucho más ágil. O sea, según vos, se avanzó en la mesa de trabajo. Se avanzó en la mesa de trabajo, se avanzó en la mesa de violencia laboral también, se avanzó en la mesa de niñez. Y bueno, y esta es una nueva oportunidad de sentarnos a discutir aspectos claves que tiendan a reivindicar el derecho del trabajador. Hoy mencionaste el tema de las vacaciones. Sí, las vacaciones son muy pocas con respecto a los países de la región. Eso es una reivindicación buena. El tema de las nuevas formas de contrato. ¿Por qué no podemos sentarnos a dialogar, como le decía al doctor, de mejorar los regímenes indemnizatorios? Hoy nuestros regímenes indemnizatorios son súper bajos. Uno tiene que esperar a 10 años de antigüedad para cobrar una buena indemnización. O sea, acá hay que poner los puntos y de poner al trabajador al centro, que es lo que nosotros queremos hacer. No es solo estabilidad, eso es un detalle dentro de un montón de cuestiones que están desfasadas. Y ese detalle, que digamos no es tan detalle para muchos, ahora este tema de la estabilidad, ¿qué proponen? O sea, ¿por qué proponen un cambio? Proponemos un cambio porque vemos que es una barrera e induce al desempleo. Vos recién hablabas que el empleo tiene que ser el centro de la agenda de gobierno. ¿Cómo una norma, cómo vamos a permitir que se perpetúe una norma que hoy está expulsando a los trabajadores de sus empresas? Cuando si una persona permanece más de 8 años dentro, es porque es valorado, es porque se formó, se capacitó, porque se ¿qué está invirtió. pasando actualmente que llega a los 9 años y qué hacen? Y tenemos un 75, casi 80% de personas que no cruzan esa barrera, le despiden. que alcanzan los 9.5 años y antes se les despide. ¿Para qué? Para que justamente no lleguen a la estabilidad. Para que no lleguen a la estabilidad, para que no pasen la estabilidad, para que no se convierta después en una traba judicial, como explicaba el doctor, ¿verdad? De todo lo que es el proceso judicial, por si ocurre, porque nadie puede hacer futurología y decir, yo no voy a tener problema el día de mañana con mi trabajador o no sé si va a rendir la productividad. Acá nosotros tenemos que apoyar a que el rendimiento del trabajador, a medida que vayan transcurriendo el tiempo, vaya mejorando y tener otros incentivos y reglas de despido que realmente sean concurrentes con la antigüedad, pero eso se puede mejorar. Después tenemos todo el tema del contrato, el régimen sancionatorio, Mina, que hoy tenemos, es lamentable. A nosotros, por una muerte de un trabajador, ¿vos sabes cuánto nosotros le podemos multar a una empresa? 3.100.000 guaraníes. O sea, pero eso está totalmente desfasado. Yo creo que todos tenemos que sentarnos y aprovechar esta oportunidad, esta apertura, no a libro cerrado como mencionaste. Vamos a proponer, estos son los puntos que necesitamos modificar jurídicamente y estas son las políticas que acompañan. Ahora, vamos a ser sinceros, Mónica, ¿verdad? En el sentido siguiente. Obviamente ustedes como Estado, como representante del Estado a través del gobierno y a través del ministerio más específicamente, no es que solamente van a defender los intereses de los trabajadores, van a defender los intereses también de los empresarios, ¿verdad? O sea, en el sentido de que el gobierno gobierna para todos, ¿verdad? Está para equilibrar Entonces, las discusiones. Entonces ustedes
van a defender también intereses de los empresarios, porque acá hay intereses muchas veces que se contraponen y hay que tratar de balancear, ¿verdad? Pero ellos también tienen sus razones para pedir o estar disconforme con este tema de la estabilidad absoluta, vamos a llamarla así, aunque no tenga ese nombre específico, esto de los 10 años, porque lo que dicen algunos empresarios, inclusive hablando con algunos sindicalistas también me reconocieron, porque dice que hay una forma de paliar eso, que es que a los 9 años y medio o 10 se achanchan los trabajadores, algunos, ¿verdad? En el sentido de que dicen, bueno, total, como no me pueden despedir, falto, en vez de venir los lunes, vengo martes, me dolió la cabeza, etcétera, etcétera. Como no me pueden despedir, ¿verdad? Entonces empiezo a disminuir mi calidad de trabajo. Y no se le puede despedir, tenés que bancártelo, ¿verdad? Aunque no lo soportes más. ¿Verdad? Que tampoco eso Hay una es cuestión correcto. cultural ahí. Es una cuestión cultural ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿eso es así o no, Enrique? O sea, eso es así. Yo recién cuando dije, no, hay temas que prefiero discutirlo en una mesa entre partes, ¿verdad? Pues yo no quiero tocar el honor de nadie ni de ningún sector, ¿verdad? No, pero tenemos que discutir acá públicamente. Yo adhiero con la ministra Mónica de que es cierto, hay mucho que hablar acá si queremos modificar. Ahora también entendamos de que si queremos ser muy ambiciosos en el esquema de reforma podemos crear seguramente un monstruo peor, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que centrarnos. Mira, y honestamente quiero aprovechar tu programa. Y acá, mientras es una gran luchadora por los derechos del trabajo, Mónica, yo sé que tiene muy buenas intenciones. Llamar a la cordura, al diálogo. Está bien, se abrió el tema. Vamos a tratar de trabajar como lo que somos, una cadena virtuosa entre todos, entre los sectores, todos los sectores productivos, entre los empleadores, los empleados. Y vamos a tratar de buscar algo que tenga un solo objetivo, que es el trabajo, defender el trabajo, defender que la gente llegue a la tercera edad con una jubilación. Y para eso seguramente vamos a tener que ceder posiciones, vamos a tener que hacer concesiones, tenemos que tener el espíritu más amplio entre todos. Porque... Pero esto de la estabilidad, decime, los empresarios en general, digamos, ¿verdad? Alegan que, ¿por qué no les gusta este tema de esta estabilidad absolutísima? Y bueno, vos comentaste recién una de las razones. Las otras es que vos pasás a dirimir un tema que hace a tu trabajo, a lo que vos planificaste, y tiene que estar decidido en otro ambiente, como el judicial, que vuelvo a decir, es un ambiente en donde los procesos son tediosos, costosos, largos, y donde rigen una serie de condiciones, donde voy a poner ser un poco más diplomático, en donde no hay institucionalidad. Entonces, tratemos de solucionar este problema entre nosotros. Yo entiendo, y yo probablemente si hubiera estado en la posición de ahorita también hubiera pensado igual, pero yo creo que ahora tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que buscar lo antes posible solucionar esto y el problema del IPS, y si hay problemas en el tema sindical, tratemos todos los temas. Ahora, y habrá temas que podamos hablar y otros temas que no podamos hablar. Yo, por ejemplo, y esto me va a confirmar Mirta, cuando nos sentamos, me acuerdo la última, dijo, nosotros queremos hablar del salario mínimo, que esto, aquello. Yo le dije, nosotros tenemos conceptualmente una postura diferente. Nosotros somos partidarios del libre pacto entre las partes, ¿verdad? Pero esos son conceptos, ¿verdad?, de cada sector, en la que nosotros respetamos la postura de ella y ellos respetan la nuestra. Entonces, por lo menos, tratamos de no discutir públicamente o no dirimir ese tema. Pero hay temas que son reales, los temas que ellos proponen, la libertad sindical, el tema del IPS. No vamos a solucionar el problema del IPS ahora, pero por lo menos encarar, ¿verdad? Busquemos. Este tema de la estabilidad, a ver, vamos a centrarnos. En primer lugar, no es cierto que no le puedan despedir a los trabajadores porque falta. Hay empresas y empresarios. Hay algunas empresas que lo único que quieren hacer es mayor lucro. No quieren pagar horas extras, les hace trabajar a sus trabajadores todos los días de la vida y cualquiera puede salir al mercado a ver las condiciones en que se le tiene a los trabajadores. Claro que está mal. Por eso es lo que nosotros decimos, que en este sistema
en donde el equilibrio no siempre es favorable al trabajador. Por eso es que nosotros queremos resguardarle a ese trabajador. ¿Por qué? Porque aunque sea, es repuesto por una medida cautelar y está en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, y voy a volver a repetir, tenemos problemas con el sector bancario y muchísimos problemas con el sector bancario. Pero Por ellos se rigen, les pregunto, si bien se rigen también Por el por Código laboral, Laboral. pero de todas maneras ellos hacen contrataciones, como si esa flexibilización Sí, que se hizo hace absoluta. tiempo, hacen contratos Precarios. sí, y que no son permanentes para Tercerizados. tercerizados, Sí. digamos, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda por qué, a qué se refieren, porque no todo el así mundo sabe. mismo. Y nosotros creemos que ninguno, el trabajador es el que menos quiere acudir a un poder judicial, donde la justicia no es pronta ni barata, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de que es una medida de protección. Pero si ellos dicen, a no ser que estén mintiendo todo ello, ¿verdad? En sentido. Pero también algunos sindicalistas que entrevisté aceptaron que es así. Si dicen que hay un 70%, 80% de empleadores que justamente para no tener la carga después de no poder despedirle o irse a la cuestión judicial, entonces, por si acaso nomás, ya le despide a los 8 años, 9 años y medio, a los 9 años, ¿verdad? Porque no quiere este tema de tener el peso de no poder despedirle jamás en su vida, ¿verdad? Bueno, entonces, les despide si igual. es así, si es un 70%, entonces de verdad es cierto que algo no está funcionando, porque digamos, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? O sea, en el sentido de... Y el Yo dato quiero- mata el relato, ¿verdad? Yo quiero Claro, el manifestar dato lo mata el siguiente, relato. ¿verdad? La primera cuestión de que la cuestión estadística deberíamos ver el rigor científico de esa estadística, porque tenemos un mercado laboral de casi 68% de informalidad laboral. O sea, ¿de dónde se extrae ese dato estadístico? Del IPS. Puede ser el Del IPS, pero el y del IPS INE. abarca una parte mínima de los trabajadores y una enorme Claro, cantidad pero la están gran fuera. mayoría, eso es cierto, yo no sé tampoco las estadísticas, pero en líneas generales hay que decir que la gente, es más, cuando yo era la patrona, porque era la dueña de Radio 1000, ¿verdad? Y saben, algunos de ellos que estuvieron conmigo más de 10 años, ¿verdad? Cuando iban a llegar, me dicen, Mina, ¿vas a querer que te firme la renuncia, ¿verdad? Para después, obviamente, renegociar. No, digo, no quiero, esto me es re útil y encima te quiero mucho, ¿verdad? O sea, pero te digo Y nomás aparte de que es un costo para el empleador. Imagínense tener que pagar cada... Claro, para algunos ni siquiera te planteas que le pagues. O sea, Sí. el tema es continuar la relación laboral. Son o las sea, excepciones. de verdad, te digo nomás que hay de todo. O sea que Por eso en las eso estadísticas es vemos- cierto. ¿No? sí. Yo no sé las estadísticas Mutuo específicas, acuerdo. pero de que la gente quiere hacer ese acuerdo, a veces hasta el trabajador quiere poner una indemnización y después como va a seguir otra vez trabajando, tiene una platita extra, digamos, ¿verdad? Y después negocia su estabilidad en ese sentido. O sea, de que pasa, gente. O sea, eso es así. Bueno, Yo creo que no podemos decir que no pasa. Lo otro que quiero hacer referencia es el tema de la reforma. Cuando hablamos de reforma estamos hablando de un capítulo muy No, pero yo grande. quiero hablar de estabilidad. Entonces, Vamos a hablar de estabilidad. Pero necesariamente, como coincidimos Sí. aquí en esta mesa, en algún momento, en algún punto tenemos que sentarnos y ver qué es lo que tenemos que modificar también del código. Ya sé. Pero Por aparte ejemplo, de eso, vamos a la estabilidad. Quiero terminar Bueno, esto porque después se me va el decime. tiempo. No. ¿Qué se plantea para el tema de la estabilidad? ¿Ustedes quieren continuar así como está Sí. o ustedes quieren continuar así como está? Nosotros queremos continuar porque necesitamos darle. Hoy la coyuntura política ni económica no da para ningún tipo de flexibilización para el sector trabajador. No, pero sobre este punto de la estabilidad. Sobre el punto de la estabilidad. ¿Quieren que continúe Porque, así? Claro, porque vamos a tener mayor cantidad, porque el Código Laboral también abarca una parte del sector público. Imagínense darle esta herramienta a los sectores políticos. No, pero Claro que sí. ellos se rigen por Por la otro. ley de la No, por la ley de en la algunos, pública. los municipios se rigen un mix. bueno, Por pero la la función Las pública. binacionales y las empresas del Estado también se rigen por el Código Laboral. O sea, tenemos varias personas que se rigen por el Código Laboral. Las Hay binacionales varios tienen mix. contratos colectivos. Sí, pero no tiene que ver. Se rigen principalmente por el Código Laboral. Hay que- Igual nomás despiden. hay que Siempre analizar- despiden. Hay que analizar la cuestión de la autonomía de la voluntad, que es lo que expresó acá el ingeniero. Ocurre que en el derecho civil lo que yo me ponga de acuerdo con Mirta va a servir. Porque una voluntad de las partes es como la ley misma, la ley misma dice el código. Pero en el derecho del trabajo no ocurre eso. La autonomía de la libertad no existe porque existe un derecho protectorio.
Y ese marco de derecho protectorio hace que se resguarden todos estos derechos. Y aparte que la Constitución en su artículo 137... O sea que aunque acuerden, Mirta y Enrique... es posible que vayan a honrar la justicia. O sea, El trabajador eso es lo igual que se quiso evitar de acuerdo a lo que estuvimos conversando y escuchando con la gente involucrada del gobierno, de que se quería legalizar la posibilidad de cortar la relación y empezar nuevamente otra. Está mal. Que eso jurídicamente no va a ser posible y eso tenemos que encontrar una fórmula si es que Hay que realmente están de encontrar la acuerdo. salida, estoy de acuerdo. Claro, porque Totalmente. no se va a solucionar el problema con eso. No se va a solucionar, acuérdense de mí. ¿Qué es lo que nos va a Porque solucionar? existe la primacía. El código es un conjunto de normas y principios teóricos que rigen la relación jurídica entre empleadores y trabajadores y estos dos con el Estado. Ese es el concepto. Sí. Dentro de lo que es la normativa está este tema de la estabilidad laboral y otras tantas, ¿verdad? Pero también existen principios, principio de primacía de la realidad, principio de continuidad, principio de irrenunciabilidad de derechos. Entonces, lo que ocurre hoy día es que muchos despiden a un trabajador y ese trabajador va y demanda por reconocimiento de antigüedad, no de aquí, sino del primer día que empezó a trabajar. La justicia hoy día ha dado curso favorable a las demandas. ¿Por qué? Porque dice que es un fraude laboral tratar de cortar aquí la antigüedad, pero el mismo trabajador Sí, continúa. siguen trabajando, está en subordinación, cumpliendo otra vez horario, percibiendo Claro, salario. entonces etcétera. peor. Entonces ahora, O sea, porque hay algo que está mal. sí, algo está mal porque... Claro. Hay algo que está mal. Hay algo ¿verdad? que corta porque la relación. en realidad... Pero han de ser es- los mínimos. Personalmente las estadísticas sería el mínimo porcentaje. Ahora, de todas maneras, le pregunto, eso. esto de la tercera edad, ¿verdad? Porque ustedes también alegan, digamos, que entonces justo más o menos cuando están en 45, 50 años, ¿verdad? Le despiden y ¿dónde va a conseguir otra vez trabajo? Pero en realidad, si fueran trabajos formales, tuvieron que haber pagado IPS, ¿verdad? Por lo tanto, se pueden ir a otro trabajo. Igual continúan con Claro. su antigüedad en términos jubilatorios, porque Sí. no se corta eso, No se ¿verdad? pierde la No se jubil- pierde los aportes. los aportes. Sinceramente van a tomar un empleado de 45, 50 años ustedes. Sinceramente, claro que no. Van Depende a tomar del rubro. jóvenes. Depende del rubro. Porque, Jóvenes. mira, yo te digo hoy, entre algunos jóvenes, ¿verdad? Que, no voy a generalizar, como tampoco voy a generalizar que los adultos son todos espectaculares, ¿verdad? No, claro, tampoco. Pero los jóvenes, hoy, ¿verdad? Hay gente que al revés, quiere gente de 40, 45 años, porque esta etapa, esta generación cristal, o no sé cómo mierda le llaman ahora, porque de X, Z, no sé qué mierda, realmente también tiene su virtud, ¿verdad? Porque es joven, ¿verdad? Pero son mucho más irresponsables muchas veces, llegan tarde, duermen Más hasta más inestables. tarde. Exacto, yo tengo acá muchas así, ejemplos, ¿verdad? Que están inclusive certificados por WhatsApp, ¿verdad? Yo llego antes, yo me acuerdo, yo soy su secretaria, y no, bueno, así todo, ¿verdad? Bueno, porque son más Una jóvenes y generalidad. entonces tienen, como diría mi mamá, pajaritos en la azotea, ¿verdad? Alta rotación existe. Alta rotación, Sí. ¿verdad? Enrique me dice, se le consigue trabajo a los jóvenes, por ejemplo, y después no se van, por ejemplo. Y o se le faltan. capacita. Y se le Y capacita. O después sea que, dejan. entonces, eso de la tercera edad, gente, yo creo que la gente, los empresarios están revalorizando a la gente adulta responsable, ¿verdad? Y que con experiencia. Quiero que Ahora, me muestre. hay solamente que rubros, Con ¿verdad? indicadores. ¿Hay rubros? No, yo no tengo ningún indicador. Yo te digo nomás que yo creo que hay gente Ocurre adulta, eso. ¿verdad? Ocurre. Que hoy día ya se pone en la balanza la juventud y también la responsabilidad. Entonces hay unos que optan por la juventud, otros que optan por la responsabilidad, otro que se da la combinación de gente que es adulta, pero que tiene un ánimo y una cabeza de una persona joven, ¿verdad? Y otros jóvenes que también son responsables, o sea, que entonces es fabuloso, ¿verdad? O sea, no es tan así que porque se llega a los 10 años, como se le va a despedir y después ya no va a conseguir más trabajo. O sea. Yo recuerdo cuando comenzamos esta noche acá la conversación, decías, y te di toda la razón porque es así, que nosotros a los gobernantes lo que queremos pedirles son los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, tipo a la pobreza. ¿Cómo se comportó la pobreza desde su inicio del gobierno hasta el final? ¿Qué es eso? Manejo de datos, ¿verdad? Al final, los datos pueden ser creíbles o no creíbles. Hoy se construyen los datos. Hoy la tecnología nos permite estar bastante cerca. ¿Y qué nos dicen los datos hoy? Centrémonos en ese análisis. Lo que nos muestra la información. Podamos creer o no creer. Y si no creemos, profundicemos.
Discutamos. profundicemos, seamos más profesionales. Claro, que en se haga una generar la caracterización información. real de la situación. Pero, una o caracterización. sea, tenemos, si nosotros sabemos, tenemos el dato, dejémonos el relato, vamos a trabajar sobre esos datos. Es por eso, Mina, que cuando nos pedía la ciudadanía, muéstrenos las evidencias, nosotros le mostramos las evidencias. Mostramos con los registros administrativos del IPS, tenemos los registros de denuncias del ministerio, ahí la gente se va a denunciar cuando se le despide o pide su indemnización, y vimos que es realmente alarmante, ¿verdad? Y es peor, se ha aumentado significativamente en los últimos 10 años. Ahora, realmente siempre es importante ponerse en el lugar del otro para que entonces uno pueda quitar una conclusión media, Sin digamos, ninguna ¿verdad? duda. Si uno, por ejemplo, se pone en el lugar del trabajador, la estabilidad es un bien muy preciado, digamos, ¿verdad? Es un Porque le da derecho. paz, etcétera. Pero ya digo, en el punto de vista humano, desde el punto de vista Social, social, etcétera. Pero también te pones del lado de los empresarios, que no son todos los malos nomás de la película, ¿verdad? En los dos lados hay malos y buenos, ¿verdad? Que también vos decís, bueno, si un trabajador, yo quiero cambiar, primero es mi empresa, mi todo, ¿por qué yo tengo que bancarme? Lo mismo que yo te diga, vos que te banques a alguien que vos no querés bancarte. O sea, ¿por qué vas a tener que tener un trabajador que no te rinde y vos estás poniendo y estás trabajando y poniendo la plata y también poniendo Pero ¿y por qué le vas a bancar? tu Si lo trabajo? puedes No, despedir. cuando querés despedirle, le indemnizás todo, pero no tenés por qué tenerle bajo tu Claro. fábrica o casa o como le llames, ¿verdad? A alguien que vos ya no querés más que trabaje contigo. Entonces, este tema de la que sea absoluto, ¿verdad? De verdad, si vos te pones en el lugar de los otros, vos decís, la verdad que tienen derecho a trabajar con quien ellos quieren trabajar también, ¿verdad? Y que en todo caso, si se le indemnice, ¿verdad? Como corresponde, sea indemnizado. Yo te digo, vos tenés una empleada Sí, en tu casa y no querés más que esté, Desde el y punto tenés de que vista- bancarte, ¿verdad? Mina, Tampoco es Desde el correcto. punto de vista jurídico, si vos indemnizás, ya no existe estabilidad. O sea, Claro. la estabilidad termina cuando hay indemnización. Por Sí. supuesto. Y existe esa posibilidad de la indemnización. Claro. O sea, está también eso, pero solamente condiciona a que ese A trabajador que tenga el un derecho. proceso judicial Judicial. antes. Ese Y es el ahí problema. donde Sí. ahí está el Claro, qué de la tendría, cuestión. tendría que ser así. A ver, tantos años vos trabajaste, mira, no quiero más que trabajes acá porque, no sé, le voy a meter a mi hija y voy a tener un trabajador menos, qué sé yo, no sé, porque hay un millón de motivos, o realmente no estás produciendo lo que yo quiero y yo necesito que produzcas, no sé qué, hay un millón, como vos decís, de motivos, ¿verdad? Entonces, ahora, bueno, sí, es cierto, está bien, Pero- o no está bien, le pagás lo que tenga que ser, Sí, ¿verdad? y le despedí. Y le despedí y se va. Yo te ¿verdad? quiero dar pero ahora mira, pues... Te no, quiero no, dar un no, ejemplo sí, que, no podés. que se nos presentó hace poco Ah. a nivel gremial. Hay trabajo, por ejemplo, gente que trabaja en la altura, colgada de torres. Yo te digo, una persona que llegó a los 50, pasó los 50 años, no le podés pedir las mismas habilidades físicas Claro. para que siga haciendo ese trabajo. Sí. O sea, ese señor probablemente puede tener otras cosas. Ahora, así también como a lo mejor puede no conseguir, hay que considerar a partir de una edad, quién sabe, de cómo trabajar en los temas de indemnización. O sea, cómo vos, y no porque tiene que ser, yo tengo que mantener en la plantilla. Te doy un ejemplo así. Pero se puede Bien. reubicar al trabajador. No, pero escuchámonos, todo depende. Ahí Hay- es donde hay está. empresas La que podés, que justicia hay no puede lugar. saber cuál es el objeto De de tu mi trabajo. inversión y de mi trabajo. ¿Me explico? O sea, Pero yo no sí, va a saber, se le tiene puede, que se le puede demostrar. reubicar, pero quién sabe, no en aquella empresa donde fue contratado. Eso es lo que hay que Están los entender. exámenes médicos admisionales. Pero no tiene nada anuales, que ¿no? ver con Claro los que exámenes tiene, médicos, doctor. Claro, por si por usted favor. me dice que está limitado el trabajador. Pero te usted pone puede como un demostrar, ejemplo. Usted puede No, demostrar eso. pero yo te iba a decir una cosa, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 55 años. Vos te vas a subir en una torre de 30 No. metros escalando. Y bueno, viejo, Hay gente ahí que sí nomás lo está. hace a esa edad. Y sí, y hay accidentes de trabajo por ese motivo. Claro. Hay Hay cosas jóvenes que mueren. No. Tampoco llevemos al extremo las cosas. Por eso es un ejemplo entiendo que su en realidad- Yo entiendo su No, posición. No, hay- el, llevemos las cosas el al problema extremo. es que cuando no, No, se quiere mira, entender, no. vamos a discutir. Yo por eso es que no Sí, quiero entrar en este tipo claro, de discusiones. pero no Y es tenemos cierto, que manejar, pero la tenemos que discusión- manejar los datos, ¿verdad? Pero Por eso es lo que no te digo. es cierto que no puedan despedir y no es cierto que hay una inmovilidad absoluta, salvo las mujeres embarazadas, ¿verdad? Siempre hay mecanismos Peor y en vamos tu a caso. sentarnos a mirar y vamos a discutir
sobre datos. Vamos a discutir sobre Claro. datos. Hay sectores de lo más negrero, ¿verdad? Y hay sectores exitosos que cumplen con todo. Y esa empresa dejó de producir. No, hay metalúrgicas que son recontra exitosas y le tienen súper bien a sus trabajadores. Así es. Por ¿verdad? eso O sea, depende. O sea, no es que sí o sí los empresarios tienen que despedir. A lo mejor no existe ninguna prohibición y vos igual, te digo, yo podía haberle despedido porque hasta me ofrecieron, ¿verdad? O sea, en el sentido que hacer esa trampita, ¿verdad? Y no, ¿por qué? Digamos, sí, me sirve, estoy contenta con su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, que no es que todos quieren que se vayan. O sea, hay veces, hay algunas individualidades, ¿verdad? Que vos no querés más que trabajen contigo. No querés más. Lastimosamente. ¿Y por qué miércoles voy a tener que estar con alguien que encima le pagás, no te rinde y vos no querés más trabajar? O sea, eso también es casi inhumano, te diré, del otro lado. O sea, muy humano, espera, los derechos, ¿verdad? Pero también humanos los derechos de quien da empleo y paga y no quiere más trabajar con fulano. Por eso, Mina, en todo la hay que discusión que vamos a tener, es importante discutir el régimen indemnizatorio, ¿verdad? Claro. Porque hoy el trabajador que es suspendido también sufre su familia las consecuencias, porque yo entro en suspensión, tengo que esperar 5 años para cobrar mi indemnización. Sí. Sin embargo, si es un acuerdo que se puede mejorar, yo creo que podemos trabajar en eso, ¿verdad? Por eso hay opciones, pero Mirta dice no, No, no. por ahora no. Por ahora no. Me gusta eso por ahora no. Mirta dice no, nosotros no estamos de acuerdo, pero se van a sentar en algún momento a dialogar y conversar, o sea, que esto de retirarse es hasta qué, digamos, no que se van a retirar eternamente, ¿verdad? Bueno, tenemos que precisar dos cuestiones. Nosotros no nos retiramos precisamente por este anuncio solamente. Son la suma de varias cosas que hicieron que nos retiremos Dijiste. ante la falta de resultado. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos al diálogo siempre. El sector trabajador es el que más necesita el diálogo, pero dentro de un marco de sinceramiento y de no a la pérdida de los derechos de los trabajadores. Pero sentarse. Claro. Y bueno, siempre. ¿cuándo vuelven entonces? Quiero saber. ¿Eh? Cuando tengamos mínimos resultados. No, pero ¿qué, por ejemplo? Porque hay que ser concreto para poder esto dinamizar, digamos, en el sentido, y mira, quiero que tal cosa, tal otra que ya acordamos se cumpla y a partir de ahí te sentás y discutir las nuevas cosas, que puedes estar de acuerdo o no, obviamente. Claro, por ¿verdad? supuesto. Pero tendrían que sentarse lo antes posible, de Sí, verdad. tenemos que sentarnos Sí. a la mesa de seguridad social. Tenemos un tema ahí de la falta de cumplimiento del acuerdo por parte del gobierno. Pasamos otra vez 8 años para el presupuesto 2025 y nosotros no sabemos si va a haber el fortalecimiento, no como se había prometido, de un pago de un 1% por lo menos para fortalecer el Instituto de Previsión Social. Sabemos que es un tema complejo, ¿verdad? Pero a hoy siempre las propuestas, antes de resolver un problema, otra vez es Pasan en a contra de los trabajadores, aumentar el promedio a los 10 años, hacer otras cuestiones y nada de lo que este sector tiene cumple, ¿verdad? A ver, de lo que a vos te atañe, por lo menos, ya sé que otra vez finalmente vos sos nomás también una mensajera, porque el Ejecutivo muchas veces no está en tus manos algunas soluciones, pero de lo que dice Mirta, ¿vos crees que se puede agilizar como para que vuelvan y se empiece el debate? Sí, por ministra? supuesto. El Ministerio de Trabajo es el lugar donde concurre el sector empresarial y el sector sindical desde sus inicios, ¿verdad? Nosotros tenemos varios temas importantes. Creo que tenemos que sentarnos a dialogar con la coordinadora sindical, que es un lugar donde aglutina las principales centrales, y ver, ¿verdad?, cuáles son esos mecanismos de ese paso a paso, porque muchas veces esos temas tienen un componente económico, tienen un componente fiscal en donde el Estado va a tener que poner plata. Entonces hay que evaluar también con el Ministerio de Economía cuáles Exacto. son esas condiciones. No depende exclusivamente del Ministerio de Trabajo, pero es cierto, hay otras cuestiones como Pero el sí tema de del gobierno, libertad. entonces el gobierno tiene que Claro. tomar la actitud, digamos. Pero el ¿verdad? tema de la libertad sindical, el tema de esta reforma, de las reivindicaciones laborales, el tema del control, ¿verdad? Que La siempre ley de la reclaman. función pública. Ese es otro tema Ese que es también otro está tema, en el que economía, justamente tienen que ¿verdad? sentarse para dialogar, También. porque ese es otro tema. Entonces, todo lo que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por supuesto, nosotros vamos a abrir siempre las puertas para que todas las partes se sienten. Es más, queremos abrir aún más y por eso vamos a trabajar también con
con expertos juristas en este tema. No es que vamos a hacer solamente gobierno, queremos la opinión de todos para construir realmente esos puntos centrales que dice Enrique, ¿verdad? Porque no vamos a abrir completamente el código, pero hay ciertas reivindicaciones que hay que discutir. Eso te iba a preguntar. A ver, ustedes los juristas, digamos, ¿van a trabajar o tienen, o vos, aunque todavía no hayan trabajado, digamos, una alternativa? Porque que se plantea la discusión, se plantea. Esto se va al Parlamento, hay una mayoría, ustedes saben. Entonces, Claro. más vale Ahora no. tener... No, vale un acuerdo. sí, un acuerdo razonable, digamos, Razonable, ¿verdad? claro. Razonable. Nos- Bueno, intentarlo por lo menos, ¿verdad? No sé si... Nosotros vamos a aportar desde el punto de vista del rigor jurídico, independientemente de las cuestiones ideológicas, porque necesitamos que salga una ley que sea aplicable. Exacto. Primera cuestión. Segunda cuestión, aunque no es el tema puntual de esta reunión, otras cuestiones que hacen al código también necesitan adecuarse. Nosotros tenemos, la economía cambió mucho, hay mucha deslocalización, o sea, hay una movilidad de trabajadores a nivel regional, ¿verdad? Extranjeros que vienen a trabajar acá, paraguayos que trabajan con empresas multinacionales. Ese régimen de jurídico no, está un poco ausente dentro del código. Lo otro es la geolocalización, que es el control estricto que debe realizar o realiza algunos empleadores. ¿Y cuál es la línea del equilibrio entre el principio de la posibilidad de tener una privacidad de parte del trabajador, de todo ese control que ¿Qué hace? es una geolocalización? Geolocalización O sea, es que a través ya sea de WhatsApp saben dónde estás. del celular o de los vehículos que tiene el trabajador y que está totalmente controlado Los trabajadores en de todo plataforma. tiempo. En todo tiempo. Están los trabajadores de plataformas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y este tema del primer empleo, que lo que estuviste mencionando, es totalmente cierto. Tenemos una altísima rotación de los jóvenes y una poca vocación formativa desde los colegios ya para el sector laboral. O sea, en todo lo que nosotros podamos colaborar, sea para el sector sindical o sea para el gobierno, nosotros, y también para los empleadores, por supuesto, que tenemos socios que están ahí con ellos, vamos a tratar de trabajar para equilibrar un poco las cuestiones de interpretación de normas. Ministra, ¿cuándo el gobierno, digamos, va a convocar formalmente? Porque hasta ahora fue, digamos, una declaración del presidente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el plan, digamos? ¿Es convocarle dentro de un mes, un año? ¿Qué es cuándo? No, la próxima semana tenemos una primera reunión justamente con los juristas, con toda la parte que va a aportar dentro del marco normativo, no discutir políticamente todavía, sino dentro de las propuestas para levantar un poco las opiniones. Con el sector empresarial tenemos un contacto permanente, ¿verdad? Y con el sector sindical, por supuesto, que están abiertas las puertas para que ellos vengan Pero le van para a poder convocar. coordinar. Vamos a convocarles también, por supuesto que le vamos a convocar. Tenemos también una propuesta de conformar un consejo de expertos, ¿verdad? Porque por primera vez Paraguay va a tratar un tema tan relevante y necesitamos las personas más responsables, los mejores especialistas en materia laboral, y bueno, creo que va a ser una buena oportunidad para escucharle un poco a esa gente con muchísima experiencia en estos temas tan sensibles. Ustedes, el sector empresarial, digamos, ¿también van a debatir para poder llevar una posición de conjunto del gremio o van a ir nomás y van a cada uno a dar su posición? ¿Cómo es? Vos sabés que yo tomé una iniciativa pidiéndole por lo menos a aquellos que están adheridos a la UIP, ¿verdad? De que cuenten un poco qué piensan o cuáles son los temas que les preocupan, ¿verdad? Exacto. Sin entrar de que es tal artículo, ¿qué les aqueja? ¿Para qué? Para tener una muestra válida Sí. de qué es lo que la gente piensa. Claro. Entonces, pues nosotros tenemos que ser inclusivos en todo el tratamiento de este tema. Entonces, están los juristas, están los quienes van a darnos o nos van a orientar en lo que es, de acuerdo a lo que es el marco jurídico, pero por lo menos estamos recabando información. ¿Qué es lo que le aqueja? Y te voy a contar, esto no es nada programado, eso nos ocurrió hacer ayer. ¿Qué? Pero, ¿cuál es nuestra qué? postura? Nuestra postura de diálogo y sobre todo voy a hacer, y fíjate acá queremos un diálogo cercano con el sector de las centrales obreras. Bueno, vamos a una brevísima pausa y esto es muy importante lo que dice Enrique en el sentido siguiente. De repente, ustedes creen, digo, desde el gobierno, que el tema de la estabilidad laboral es lo que más les jode a los empresarios, a lo mejor les jode otras cosas, mucho más que esto, te digo, por ejemplo. Es interesante que efectivamente se haga un recuerdo. A ver, ¿en qué se está trabando la
la relación. Y lo mismo por parte de los trabajadores, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que más les jode a ustedes en el mundo del trabajo, digamos, de aquel lado, ¿verdad? Entonces, sería interesante puntuar así, aunque no diga el artículo 80, inciso E, ¿verdad? Sino que, mira, a mí sí, la estabilidad, la verdad, me descompone la empresa, qué sé yo. No, a mí la verdad que la estabilidad no es un problema para mí. Sí, es un problema la inconducta de los trabajadores, qué sé yo, o que el régimen sea de 8 horas y no de 12, qué sé yo, quiero más esclavista, no sé, pero que digan qué, ¿verdad? Y también los trabajadores que digan en qué es lo que están más afectados últimamente, ¿verdad? Yo creo que ese sería un buen indicador también, una buena idea. Esto Y que la tecnología dice te Enrique. permite hoy tener ese dato muy Sí, rápido. sí, sí. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Cuánto me queda, Guada, la dictadora? Te han calificado acá. ¿Viste? Ellos te calificaron dictadora. Esto es mi dictadora. Bueno, en síntesis, qué importante cuando se trata del empleo ver también las condiciones. ¿Por qué es importante? Por las condiciones de los trabajadores, porque hay algunos empresarios bastante dinosaurios, digamos, Hay de y todo. hay de todo, ¿verdad? Pero también es importante establecer que estas condiciones de trabajo sean también aptas y llevadas adelante por pequeños y medianos empresarios, porque si no, si estableces y pensás solamente en los grandes empresarios multimillonarios, podés establecer un montón de cosas, pero esta no es la realidad de nuestro empresariado paraguayo precisamente. Entonces siempre hay que, yo creo que, equiparar, digamos, los derechos y las obligaciones, ¿verdad? De ambas partes. Y lo que sí creo que no hay que dejar de hacer es sentarse en la mesa para dialogar, sinceramente. Después te puedes levantar para hacer manifestaciones, huelgas, hacer lo que quieras. Pero hay que sentarse, hay que defender sus posiciones. Y la mejor forma de conciliar es ponerse, aunque sea 5 minutos, en el lomo del otro, ¿verdad? Los empresarios tendrían que haya cierta empatía y análisis de datos concretos, como dicen, ¿verdad? De la realidad. Porque si no, sí, yo puedo imaginar un código ideal, digamos, ¿verdad? Pero en una situación que no se da ni aquí ni en Hong Kong. Entonces, creo que hay que conciliar todo eso y sacar algo razonable para todas las partes, que sea sustentable en la empresa y que por lo tanto se siga creando empleos, ¿verdad? Y que se garanticen también derechos, ¿verdad? Bueno, el sector trabajador cree que tiene otros problemas urgentes e importantes en este momento. Está realizando una serie de conversatorios plenaria de secretarios generales y lo vamos a seguir realizando. Y bueno, estaríamos analizando todas las propuestas, pero consideramos de que tenemos un punto fundamental. Nos preocupa también el presupuesto para el año que viene, 2025, la concentración de recursos en un solo ministerio, ¿verdad? ¿En cuál? En el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Entonces nos preocupa también al sector público porque como abarcamos no solamente al sector privado, sino también al sector público, se ha presentado también la ley de la función pública, donde hemos estado en una mesa, pero al final, en el tramo final, el Ministerio decidió, o en forma unilateral, ya acercar el dicho proyecto al Parlamento sin que el sector sindical tenga la versión final con relación a eso, ¿verdad? Claro, ahora, sí, perdón, Sí. ya porque me sacan, ahí sí que me sacan del aire, porque acá la dictadura... Consideramos que son varias cosas y vamos a realizar estas plenarias y luego seguramente evaluaremos, pero siempre estamos dispuestos al debate y al diálogo. Perfecto. ¿Ustedes? Bueno, el Ministerio de Trabajo seguramente tendrá la iniciativa de plantear algunos puntos concretos que nosotros, por supuesto, como entidad científica, vamos a tratar de colaborar en lo que podamos con la señora ministra y su gabinete, ¿verdad? Así también, como he manifestado, estamos siempre a disposición para compartir con los gremios los criterios jurídicos con sus asesores legales que tengan para tratar de encontrar acá un equilibrio. Enrique. Nosotros siempre vamos a construir, Lina. Nuestra meta es construir y que el gran ganador sea el empleo. Acá es cierto, de repente hay personas que quieren tomar esta apertura que el presidente generó, este debate, con cuestiones inclusive hasta proselitistas, pero no, nosotros creemos que acá no deben haber vencedores ni vencidos. Acá el único vencedor tiene que ser el empleo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pasar de un país de rentas medias a ser un país de rentas altas. ¿Y qué significa eso? Significa más dinero en el bolsillo de la gente.
Excelente. Ministra. Sí, hay 1,5 millones de trabajadores asalariados que esperan el mejoramiento de sus derechos, de sus garantías. Y bueno, y ese va a estar en el centro de la agenda, ¿verdad? El trabajo decente, el mejoramiento de ciertas condiciones que hace 60 años tienen y que nosotros consideramos que se tienen que mejorar. Así que vamos a mantener ese equilibrio entre las relaciones entre el sector empresarial y el sector sindical, apoyados por los expertos también. Y bueno, y esperemos que el diálogo social realmente cumpla con su deber y que todos nos sentemos en la mesa para poder discutir esta problemática. No solamente debemos crear políticas para crear empleo, sino que también para mantenerlos, efectivamente. Entonces, esa es la combinación que debemos tener en todo esto que ustedes van a discutir y otras cosas que no están en el debate, pero que de verdad merecen mejores políticas para desarrollar, como dice Enrique, el empleo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que de lunes a viernes hasta la semana que viene me encontrás de 16 a 18. Después te explico por qué. Ya después no me vas a encontrar más de 16 a 18. Pero acá los domingos, siempre a las 20 horas por la tele. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Chau, chau.